enhorabuena por el trabajo eficiente de la policía, que en la segunda edición del operativo Valquiria tuvo que capturar a un colega de armas. Hablemos del conejo. Mientras que el caso del expresidente Pedro Castillo está ya pronto por entrar a la etapa de juicio, quien lo llevó al poder, Vladimir Cerrón, sigue prófugo, como también sigue prófugo Juan Silva, ¿no? Este hombre que tuvo en sus manos el ministerio donde se enquistó la organización criminal en la tesis fiscal que lideraría el expresidente Pedro Castillo, y cuya fuga, así como la de sus sobrinos y también en el pasado la del hermanito César Inostroza, se atribuye a un coronel de la policía en retiro, tan sinuoso y hábil como su apelativo, el Conejo. La segunda etapa, como les decía, del operativo Valquiria, fue detenido Martín González Sánchez Conejo, en su madriguera de lujo, hay que decirlo, porque lo detuvieron en una casa que tiene él en Asia de más de 1000 metros cuadrados. Uno se pregunta cómo, y se lo detuvo por supuestamente haber facilitado precisamente la fuga de los sobrinos de Pedro Castillo y también la de su ministro de Transportes, Juan Silva. Esta noche lo que hace Lorena Ormeño es hurgar en la trayectoria de este hombre de inteligencia que, apalancado precisamente por Fray Vázquez, ¿no?, así como conejo en la chistera, se metió en el sombrero chotano del expresidente Pedro Castillo, ¿no?, con la consigna de formar un equipo de inteligencia paralelo que le permitiera empezar a indagar, hacer reglaje a políticos, indagar en las debilidades y falencias de los congresistas y que cultivara contactos además en el Ministerio Público con miras a protegerse, a blindarse. Desde su llegada a Palacio de Gobierno contó con la fe ciega de Pedro Castillo, a pesar de que ya estaba siendo investigado, ya se sospechaba que él facilitó la fuga de César Inostroza, o quizás deberíamos decir que precisamente por eso se convirtió en una pieza clave en su entorno personal, y desde entonces tuvo un ascenso vertiginoso. Que se lo cuente Lorena Ormeño en el siguiente informe. Es el kilómetro 100 de la Panamericana Sur en la exclusiva playa de Asia, más de 10.000 metros cuadrados que, además de la imponente piscina y una casa principal, tiene parrilla, fulbito de mesa, billar, cuatrimotos y al menos 5 bungalows con baño propio y abundante whisky, etiqueta negra y azul, y obras de arte para el disfrute. Pero no es un centro de esparcimiento, es la lujosa casa de playa del coronel de la policía en retiro, Martín González Sánchez, conocido como el Conejo, a quien parece habérsele acabado la suerte, pues fue detenido por, supuestamente, facilitar la fuga de los sobrinos de Pedro Castillo y su fiel ministro Juan Silva. ¿Cómo costeó su casa de playa, ubicada cerca del exclusivo condominio La Joya en Asia? Más aún, ¿acaso por su estratégica ubicación, este lugar se usó para albergar a uno o varios de los hasta hoy prófugos del régimen castillista? Se me imputa la fuga del señor Silva, que se realizó, según todos tenemos conocimiento, el 9 de junio. Es decir, cuando yo ya no era funcionario público y cuando yo ya estaba realizando actividades privadas. Pero, ¿quién es este personaje al que le atribuyen el oscuro talento de conocer los íntimos secretos de los más poderosos del país? Con respecto a los comandantes generales de la Policía Nacional del Perú, obviamente hay mucho que explicar y hay muchas verdades que todavía no se dicen. En marzo de 2023, desde la clandestinidad, el entonces prófugo Fray Vázquez lanzaba esa bomba en una entrevista exclusiva a Día D. Se cumplió un año de su ida y una semana desde que Jorge Hernández Fernández, alias El Español, confesara que él lo ocultó con la venia de policías y del primer mandatario. ¿Tú ayudaste en algo para que ellos se mantengan en clandestinidad? ¿Por Fray te hablo? Pues sí. ¿Sí ayudaste? Ha estado conmigo, sí. ¿Ha estado aquí? Ha estado aquí. Y es que con poco más de un año en el poder, Pedro Castillo estaba en jaque por sus visitas clandestinas a la casa de Zarratea, la aparición de los lobistas Carolín López y Samir Villaverde, indicios de corrupción que derivaron en investigaciones fiscales y órdenes de detención contra Bruno Pacheco y los sobrinos Fray Vázquez y Gianmarco Castillo.
En 2023 involucró a 2 generales. Un año después, revelan otras piezas en este rompecabezas. Carrasco Millones le dijo que tenía una persona que tenía cercanía a la fiscalía y otros contactos. Además, que dicha persona había estado en su gestión cuando fue ministro del Interior, quien le podría ayudar con sus problemas de investigación. Se trataba de Martín González Sánchez, conocido como Conejo. Así habría llegado González, según Fiscalía, al entorno de Castillo, convirtiéndose en su brazo protector y en parte del servicio de inteligencia paralelo del gobierno. Y ese servicio de inteligencia, hay organismos que le proporcionan directamente la información al presidente. Lo que pasa es que el presidente, pues Castillo, lógicamente no entendía lo que significaba esto, ¿no? Y él quería tener una oficina de inteligencia que sea exclusivamente para él, para que lo cuiden políticamente. Y eso no es así. Eso no es así, ¿no? Enterarse de sus rivales políticos, enterarse de las debilidades de ciertos congresistas. Hay un principio de inteligencia que dice que se tiene que utilizar la inteligencia para el desarrollo del país, para el bienestar, pero sin interferir con los derechos de las personas, y eso es importante. Y según Fiscalía, ser los ojos y oídos del gobierno de Lápiz habría sido el papel del Conejo, cuya designación, según Beder Camacho, fue confirmada por el propio Castillo, pese a las alertas. En mi condición de secretario general encargado de Palacio, le dije, señor presidente, ¿cómo va a poner a Conejo en Dijimín? Sin embargo, Pedro Castillo nos dijo que lo había recomendado su sobrino Cledin Vázquez y que iba a trabajar en beneficio de su gobierno. En octubre de 2021, Martín González Conejo fue nombrado director de la Dirección General de Inteligencia Dijimín. En 5 meses ascendió a director general de Orden Interno del Ministerio del Interior y en un mes fue nombrado viceministro. Por él pasaba toda la información de inteligencia del país. Seguían prófugos Pacheco y los sobrinos. Salieron 2 ministros, pero Conejo permaneció hasta la llegada de Dimitris Enmache. El de orden interno es el que ve crimen organizado, la Dirección General de Inteligencia, ve drogas, es decir, la parte medular del sistema del crimen organizado. Cuando yo ingreso en mayo, me lo encuentro. Yo no lo recibo y doy la orden a mi gente que esta persona no ingresa a mi oficina. Siendo el viceministro, no ingresa. ¿Por qué? ¿Por qué no quería? Porque tenía yo la información de que esta persona no era una persona que utilizara adecuadamente la información. Tenía la información de que esa fuente de inteligencia, ese producto de inteligencia, no se quedaba ahí. Y es que no era la primera vez que la sospecha caía sobre González. En sus 36 años como hombre de inteligencia, fue llamado el policía de varios gobiernos. Y no solamente el gobierno de Castillo. Yo pienso que la investigación no debe empezar de ahí, sino de más atrás. A ver qué información proporcionaba o qué acciones o qué operaciones de inteligencia ha hecho para favorecer al gobierno de Vizcarra. Precisamente durante el gobierno de Martín Vizcarra estalló el escándalo de los cuellos blancos. Miles de escuchas revelaban a jueces, fiscales y empresarios negociando con la justicia. El tremendo juez César Inostroza, supuesto cabecilla de la organización, y Antonio Camayo, el financista, quien fue grabado ofreciendo nexos con el nuevo presidente. Oye, y no te olvides de hacer una casa con Martín, pues. Sí, yo el miércoles voy a estar con él. De ahí consúltale, pues, si podemos conversar, para que haya un puente, ¿no? Claro, no, y ahí va a ser puente de puentezazo. El flamante presidente chupa en su casa, ronzacapa puro. No voy a perder un minuto más en responder sobre el uso de mi nombre por parte de personajes que no conozco y con quienes jamás me he reunido. Lo negó, pero las reuniones se confirmarían. Y se sabría además que Vizcarra se reunió en secreto con las 2 fiscales del caso y Manuel Arellano, el policía encargado de las escuchas y subordinado de El Conejo. Los audios se conocieron cuando Camayo cayó preso e Inostroza fugó, cuando inexplicablemente Dijimín le retiró la vigilancia y, según un testigo protegido, fue escoltado hasta Tumbes para salir por migraciones. Por la escandalosa fuga cayó el ministro, pero Conejo permaneció en su puesto 3 años más y ascendió a coronel. Pasó a retiro y volvió con Pedro Castillo. Fue retirado por Senmache, pero según el equipo de fiscales contra la corrupción en el poder, EFICOP, él ya tenía en puestos clave agentes de su confianza, el coronel Jorge Luis Alarcón Camacho, jefe de la división de búsqueda, y bajo su mando al mayor Martín Barco Rivadeneira, que afirman influyeron en la huida de Juan Silva. ¿Hubo una fuga de información? Posiblemente porque cuando se intervino un lugar, calientito había escapado.
Se le encontraron su ropa, sus documentos, alguien informó. ¿Hubo alguna presión por parte del Ejecutivo en algún momento para que no se hicieran estas capturas? No, mi relación era directa con el presidente. Yo no conversaba ni con el secretario general, ni con sus asesores. Siempre era directa. El exministro niega presiones. Lo cierto es que la huida de Silva le costó el puesto. Ocurrió el 9 de junio de 2022. Un vecino informó que Silva estaba oculto en una casa de Caraballo. Un grupo vigilaba el lote 35, pero tenían permiso para ingresar al 33. Así lo informaron al coronel Alarcón. Se encontraban realizando una vigilancia en la casa asignada con el lote 35, lo que me obligó a comunicarme con el jefe de división de búsqueda de Jimín, el coronel Alarcón, a quien le solicité remita una nota de información a fin de elaborar otro requerimiento del Ministerio Público para allanar dicha vivienda, pedido que nunca atendió. Y es que según Fiscalía, sabiendo por la Oficina de Análisis sobre la posible captura de Silva, el mayor barco, llamado Coco, movió de la zona a un agente. Acciones que para EFICOP evitaron la captura del exministro no ha habido hasta hoy. Dicen que el señor habría favorecido al sobrino del presidente, había favorecido al señor Juan Silva, pero técnicamente, ¿qué sabemos? O sea, legalmente hablando, ¿qué sabemos? ¿No es cierto entonces que lo ayudaron a fugar desde el gobierno de Pedro Castillo? No se podría decir que sea cierto o incierto. Lo que le estoy indicando es que jurídicamente todavía no hay nada demostrado. El señor Silva hubo un momento en el que estuvo a punto de ser detenido en Caraballo. Se dice que contó con ayuda del gobierno de Pedro Castillo. ¿Esto es verdad? Usted lo ha indicado, se dice, se comenta, se manifiesta. O sea, no hay ningún medio de prueba que nos acredite que eso pasó. Alfredo Yalán, abogado de Silva, prefiere callar, aunque vuelve a prometer que el exministro se entregará cuando realicen un peritaje que dice demostrará su inocencia. En tanto como Lilia Paredes, que vive en exilio dorado en México, recibiendo $10,000 mensuales. De Silva se dijo que está en Venezuela, protegido por Maduro y cobrando una pensión mensual de $3,500. ¿Dónde se encuentra él? De lo que me ha manifestado la familia de él, es que él jamás viajó al extranjero. Él se encuentra en territorio nacional, sí, porque él cree todavía en sus autoridades peruanas. Lo que pasa es que es lenta la justicia y está esperando que se haga ese famoso peritaje para ponerse a derecho. Silva lleva 22 meses prófugo, mientras Martín González, el coronel Alarcón y el mayor Barco fueron detenidos el 26 de abril por 10 días. Él termina la función el 25 de mayo del 2022. Silva escapa del país el 9 de junio, es un dato público que todos manejamos. ¿Cómo él podría haber facilitado la fuga cuando ya no era funcionario? Trabó vínculos y luego los estrechó con funcionarios y servidores, no dice quiénes, para pasar información sensible y confidencial. ¿Qué información? No nos dicen. Lo que ha dicho el Ministerio Público son cosas realmente descabelladas. Para Humberto Abanto, abogado de González, la acusación es una fábula fiscal donde solo existen dichos interesados. El punto aquí es que yo no puedo tomar la palabra de una persona que está tratando de conseguir beneficios para encarcelar a otro. Habla la resolución y el requerimiento de un mensaje por Signal, pero nadie los ha visto. Todo es una composición a la que le agrego el tema en la sombra y entonces convierto a cualquier funcionario sospechoso del peor de los crímenes. No es la primera vez que se menciona a su patrocinado por estar detrás de una desaparición, de un fugado. Se habló en su momento de Nostroza y ahora el caso de Silva. ¿No hay algo de verdad entonces? No, yo no creo en los dichos. O sea, el rumor y la maledicencia no tiene poder probatorio. Cualquier cosa que se le ocurre al Ministerio Público que hay más de 3 personas es una organización criminal. Eso tiene que terminar. Juan Varillas, abogado de Barco, señala que se trata de una persecución, donde las pruebas objetivas valen menos que las indicaciones. La presunta ubicación de Silva sale un 8 de junio del 2022. Y la supuesta fuga de Silva es un 9 de junio del 2022. ¿Usted sabe dónde estaba Barco? En los Estados Unidos. 29 de mayo, salida de Perú a Estados Unidos. Entrada, 10 de junio. ¿Los hechos cuándo sucedieron? 8 y 9. ¿La captura cuándo salió? El 4. Una persona no puede encubrir de los Estados Unidos. Yo tendría que tener una bonita máquina para saber qué es lo que sucede acá si estoy en los Estados Unidos. De acuerdo al abogado, no existen chats que confirmen la versión fiscal. Al señor Martín Barco Rivadeneira se le acusa que él filtró información, que fue encubridor del ministro Juan Silva. Esa es la imputación concreta. Y por lo tanto es una organización criminal. Lo han asociado al coronel Martín Saño, que fue su jefe,
en Dijimín, y a otro coronel que también han trabajado juntos. Y por eso es una organización criminal, dice. Yo no entiendo si el ser jefe o subalterno de un jefe policial puede ser una organización criminal. Pero ahora para la Fiscalía todo es organización criminal. La suerte parece haber abandonado al sindicado gestor del escapismo de nuestros más buscados. El Conejo, poderoso hombre de inteligencia y supuesto alfil del poder de turno, permanece encerrado. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Será, como dice su defensa, la falta de pruebas lo que le devolverá la libertad? ¿O acaso los secretos que dicen aún guarda bajo la manga? Antes de ir a la pausa, un breve comentario sobre lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso de la República en su carrera desesperada por reponer a una fiscal de la Nación sumamente cuestionada como Patricia Benavides. La Junta Nacional de Justicia, por decisión del Tribunal Constitucional, que decidió resolver en un caso que está judicializado y en apelación, ha dispuesto que se cumpla la decisión del Congreso de inhabilitar, ¿no?, y retirar a 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Tienen que completar el colegiado. Y 2 de los magistrados llamados a hacer el reemplazo de Inés Tello y de Aldo Vázquez han declinado. El doctor Siles, Abraham Siles, ha declinado además con una carta pública muy dura, señalando que él se niega a ocupar el puesto para el que se le convoca, porque en su interpretación lo que está ocurriendo es la pretensión del Congreso de tomar por asalto la Junta Nacional de Justicia, y lo dice con todas sus letras, y es gravísimo. Otros 2 magistrados han sido convocados y han señalado que no van a asumir porque tienen carga laboral que les impediría asumir esas responsabilidades. El resto de suplentes ya cumplieron los 75 años y por lo tanto no podían nombrarlos, y esa era la pretensión inicial, lo que hubiera sido un despropósito, porque este Congreso ha inhabilitado a Inés Tello y a Aldo Vázquez porque Inés Tello cumplió la mayoría de edad y esa es la falta gravísima que ha cometido y por eso los inhabilitaron. Muy bien, ¿cuál es el proyecto que ha pergeñado el defensor del pueblo, que es el titular y el encargado de convocar a la selección de magistrados para la Junta Nacional de Justicia? Muy bien, convoquemos a los demás participantes al concurso para la Junta Nacional de Justicia y así no hayan alcanzado el puntaje necesario, elijamos entre ellos. ¿Pueden ser más desvergonzados? Habrá quienes dicen, Patricia Benavides merece regresar a la Junta Nacional, a la Fiscalía de la Nación. A Patricia Benavides se le reconoce efectivamente que abrió investigación como corresponde a Pedro Castillo, pero no por eso es una heroína de la justicia. Hizo lo que correspondía según sus atribuciones y se le reconoce. Pero hoy es una fiscal sumamente cuestionada, que no da garantías de imparcialidad, y nos preguntamos si habrá rigurosidad y diligencia en todas las investigaciones que recaen en su despacho de todos estos congresistas investigados que en la tesis fiscal intercambiaban votos a cambio del archivamiento de sus investigaciones y que tendrá que investigar a la presidenta Dina Boluarte, a quien, según un colaborador,